Ok, gracias. Ya, dale, Nayaret, gracias por avisar. Bien, vamos a hablar de las patologías del sistema digestivo. Creo que me avisen por audio si es que el chat se sale de la pantalla, porque voy a poner presentación completa. Entonces, para no tener problemas y no saltarme alguna pregunta que ustedes tengan, avísenme cuando alguien escriba en el chat, por favor. Sí, que ustedes lo están viendo igual. Bien, para comenzar a hablar de las patologías del sistema digestivo, tenemos que partir hablando de la cavidad oral. Vamos a hablar de distintos segmentos, vamos a nombrar las patologías más comunes en animales domésticos. Por segmentos, ¿bien? Vamos a comenzar por la cavidad oral y vamos a continuar después con los tubos, con la porción de tubo digestivo, partiendo después con las glándulas accesorias, para terminar con las glándulas accesorias, ¿ok? Bueno, en la cavidad oral se aprecian distintos tipos de enfermedades, principalmente van a estar relacionadas con trastornos congénitos, inflamatorios, neoplásicos. Por ejemplo, vamos a ver nosotros los principales defectos congénitos que la literatura reporta. Sin embargo, hay hartas alteraciones que podríamos observar, como por ejemplo el nivel dentario. ¿Okay? Recuerden que la cavidad oral es la entrada para la aprehensión, es importante, perdón, para la aprehensión de los alimentos, para la masticación, lubricar el bolo alimenticio. Por lo tanto, existen varias patologías que se pueden observar y que muchas veces son hallazgos de necropsia, como lo que están viendo acá ustedes, que corresponde a una alteración de tipo congénita, bien, que es una mezcla entre la queliosquisis y la palatosquisis, que corresponde a una fisura palatina, lo que estamos viendo acá. Entonces, ambas alteraciones, palatosquisis y queliosquisis, suelen presentarse de manera simultánea, considerando, acuérdense, la queliosquisis es lo que se conoce también como labio leporino, la queliosquisis. Y la palatosquisis es la fisura palatina. Bien, entonces suelen presentarse juntas, son observadas frecuentemente en lechones o corderos también. Se van a clasificar como enfermedades primarias, pueden ser unilaterales o bilaterales en el caso de la queliosquisis. La palatosquisis también se describe como una alteración que puede ser completa o incompleta, y tiene relación con el desarrollo de los procesos frontonasales y maxilares. Bien, eso es lo principal. El desarrollo de esas estructuras va a intervenir en que se produzca este tipo de alteraciones. La alteración más importante que se puede, o la consecuencia de este tipo de alteraciones, es principalmente que va a afectar a la succión en los animales cachorros, en los recién nacidos. Por lo tanto, puede haber muerte perinatal o muerte postnatal, porque los individuos suelen morir por neumonía por aspiración, ya que existe una comunicación, entre la cavidad oral y la cavidad nasal. Entonces se forma una abertura, una comunicación entre ambas cavidades cuando no se fusionan los procesos palatinos laterales o los procesos maxilares. Bien. Puede haber también una debilidad al nacimiento, porque producto de que ellos no pueden digerir, no pueden tragar alimento. Puede haber una debilidad, en lo que en animales mayores se denomina como una ganancia de peso negativa, porque los individuos no aumentan de peso, que es producto del defecto de la dificultad para la aprehensión, la masticación y la deglución. Bien.
Los trastornos más severos podrían ser entonces la neumonía por aspiración, ya que se, se va a producir esta aspiración del material, el material aspirado, ingerido, perdón, y ese va a llegar a las cavidades, va a obstruir los bronquios, bronquiolos, y puede producir un ahogo de los recién nacidos, ¿ya? De los animales cachorros. Eso se va a confirmar si es que hay neumonía, si la muerte ocurrió por neumonía por aspiración o por debilidad. En hallazgo de necropsia se puede ver en el contenido alveolar, en el espacio alveolar, se pueden ver contenido como células inflamatorias, algunas fibras de tipo vegetal, ¿bien? Entonces, como hallazgo cuando se presenten estos animales y a la necropsia se observen este tipo de alteraciones, es importante hacer también una inspección del sistema respiratorio para confirmar que haya habido muerte por aspiración, ¿ya? De manera específica. ¿Por qué se denomina completa o incompleta? Se denomina cuando la palatosquisis está... Se me fue la imagen, pero... Ah, ya, ok. En la imagen anterior, miren, a ver, voy a proyectar de nuevo. Si se fijan en la imagen que ustedes ven ahí, ustedes ven un paladar que está completo, ¿verdad? Fisurado, tiene una falta de unión desde arriba hacia abajo. Puede ser incompleta cuando hay parte del paladar que está fisurado, ¿ya? Entonces se denomina una función incompleta, como lo que está aquí, lo que está en esta imagen. Ahí vemos una fusión que es incompleta porque la parte más rostral, más cercana al labio, está cerrado. Sin embargo, la parte media y más caudal está abierto completamente. Entonces eso va a depender del desarrollo solamente. Ya no hay ninguna otra causa más que no sea el desarrollo o el efecto de tipo congénito. Ahí se está mostrando también una fisura de tipo completa. Si se fijan, llega hasta el labio en ese animal. Bien. Otro defecto que también es bien común en los animales corresponde a las malformaciones de la mandíbula. Bien, en este caso podemos tener un sobrecrecimiento de la mandíbula o un crecimiento anómalo de la mandíbula. Entonces vamos a tener dos presentaciones distintas que pueden ser la braquignatia o braquignatia y el proñatismo o prognatismo. Bien, son de causa hereditaria generalmente, ¿ya? El braquignatismo son animalías, perdón, son muchas veces hereditarias. O sea, hay animales que en los pedigrí de estos animales o en las fichas de crianza de estos animales es muy común que existan estos registros de si los padres tuvieron alguna presentación de este tipo. Bien, por lo tanto, es probable esperar en las crías alguna de estas malformaciones. ¿Ok? La braquignatia va a ser común en perros, cerdos, es más progresiva con la edad, corresponde a una mala posición de los incisivos y también en los cerdos se puede confundir con la rinitis atrófica, que va a producir una deformidad de la maxila, por lo tanto se ve muy parecido. Se puede asociar a hipoplasia cerebelar, se ha asociado en los felinos con hipoplasia cerebral y en los terneros se asocia a cardiomegalia. ¿Ya? Se denomina braquignatia cuando el trastorno es de tipo superior, ¿sí? O hay una falta de desarrollo de la maxila, y braquignatia inferior cuando hay un desarrollo de la mandíbula. Bien. Pueden ser observadas en distintas especies, en cerdos, en equinos, en bovinos. Y el prognatismo es un crecimiento anormal
siempre de tipo mandibular. En cambio, el braquignatio, que puede ser superior o inferior, va a estar relacionado siempre a la maxila. Bien, y el prognatismo es de tipo mandibular, siendo los ovinos los más comunes de presentación. Puede haber un trastorno que se denomina agnatia o añatia, que es la ausencia de la mandíbula. Bien, ustedes pueden comprender que, que estas alteraciones siempre van a tener como consecuencia trastornos en la aprehensión, por lo tanto, falta de crecimiento, ¿sí? Una malformación del bolo alimenticio, pueden haber heridas en la cavidad bucal, heridas en la lengua, ¿ok? Eso corresponde a prognatismo, lo que estamos viendo ahí. Y es que cuando los dientes mandibulares, ¿verdad?, protruyen por sobre o se ven por fuera de la arcada dentaria. ¿Bien? Entonces ahí tenemos los dos defectos. Eso es braquignatia, lo que está en la imagen de ahí, y lo que tenemos acá es prognatismo. ¿Ya? No sé si todavía tienen dudas, consultas. Profe, ¿Sí? ¿cómo se llama cuando hay ausencia de la mandíbula? Agnatia. Ya, gracias. Lo voy a escribir aquí. Lo dejé escrito. Otras alteraciones que ustedes pueden ver es presentaciones o alteraciones del color en la cavidad oral. La cavidad oral es muy importante porque podemos observar estas alteraciones que muchas veces tienen que ver con trastornos sistémicos. ¿Bien? Muchas veces la facilidad de poder observar las mucosas de los animales a nosotros nos van a estar dando una señal de posibles trastornos sistémicos. Si nos fijamos de izquierda a derecha, ustedes van a ver tres coloraciones totalmente distintas, ¿sí? La del medio, ¿qué creen ustedes que es? ¿Ictericia, profe? Sí, muy bien, ictericia, ¿verdad? Ictericia. Esa imagen, ¿verdad?, que es fácil de reconocer, generalmente está relacionada a trastornos como, por ejemplo, hemolíticos, condiciones, infecciones o enfermedades de tipo hemolíticas, alteraciones hepáticas son también comunes, donde hay obstrucciones de las vías biliares. Bien. La de la derecha, ¿cómo se llamará? Una mucosa media azulada, color rojo, y si se fijan la lengua tiene una tonalidad media azul. Es como rojo azulado. Cianosis. Eso es cianosis, ¿sí? Muy bien. Eso es la cianosis y está relacionado muchas veces con alteraciones del cardiorrespiratorias. Bien, muchas veces está relacionada con falta de oxigenación en los tejidos. Por lo tanto, las mucosas se aprecian cianóticas cuando hay, por ejemplo, intoxicación con monóxido de carbono en los seres humanos, bien común, que se aprecia ese color. Hipoxia generalmente o mala ventilación, por eso se ven mucosas de color más oscuro. Y la de la izquierda, la primera, es una mucosa, la del medio es una mucosa ictérica o con ictericia, la de la derecha es una mucosa cianótica y la de la izquierda sería una mucosa Anémica. anémica. Muy bien. Una mucosa anémica. ¿Eso por qué puede haber? Porque generalmente es signo de hipovolemia, es signo de que puede haber una hemorragia. Entonces las mucosas anémicas van a ser bien características de observar en animales que tienen algún trastorno de la hemodinamia. ¿Ok? Van a haber algunas alteraciones que tienen que ver con la intoxicación, con nitratos, con fierro,
el transporte de oxígeno por la hemoglobina. Generalmente las mucosas cianóticas se tienden a ver de ese color cuando hay alteración en el transporte de la hemoglobina, o competencias con el transporte de la hemoglobina cuando hay intoxicaciones con nitritos o con sustancias que tienen hierro. ¿Bien? Entonces, estas tres alteraciones, la anemia o la palidez, puede ser por hemoptisis, anemia hemolítica autoinmune, coagulación intravascular diseminada. La cianosis se ven mucosas de tipo oscuras por la falta de oxigenación y está relacionada con las fallas cardiovasculares o respiratorias. Y la ictericia está relacionada a mucosas amarillentas y tiene que ver con trastornos de las vías biliares, ¿sí? O trastornos hepáticos, o también cuando ocurre enfermedades que cursan con hemólisis. ¿Sí? ¿A qué se refiere con la hemoptisis que menciona la palidez? Porque es generalmente es expectoración de sangre. La hemoptisis corresponde a eliminación de sangre como esputos procedentes de las vías respiratorias y generalmente son signos de hemorragia. No hay que confundirla desde el punto de vista post-mortem con cambios como el contraste de color que nosotros vamos a ver. ¿Se acuerdan que había un cambio de color en post-mortem? ¿Cómo se llamaba? ¿Invisiones? ¿Inhibiciones? Ya, las inhibiciones, ¿cierto? Cuando había inhibición hemoglobínica, la sangre al decantar por un lado, ¿verdad? Va a tornar más oscuros los tejidos. Entonces, hay que tener mucho ojo, no confundirlo con mucosas, por ejemplo, cianóticas, o mucosas hemorrágicas. Y en el caso de la palidez también, pues acuérdense que hay el pallor mortis, que es el cambio de coloración también, o la palidez que se genera en los cadáveres de manera post-mortem, ¿ya? Entonces hay que saber distinguirlas. Para eso, el examen macroscópico, el examen de necropsia completo va a revelar y va a sacarte dudas si esa palidez obedece a un cambio post-mortem o ante-mortem. Generalmente cuando los individuos en el campo, yo les contaba alguna vez, parece que cuando se matan corderos, por ejemplo, en el campo y se degolla un cordero, lo que nosotros estamos haciendo ahí es producir una anemia aguda, ¿cierto? Se desangra el animal, por lo tanto, se está produciendo una anemia aguda, producto del desangramiento del animal, no es una hemorragia, ¿ya? Hemorragia es un trastorno patológico, cuando se corta un vaso sanguíneo de manera intencional, eso ya no se habla de hemorragia, simplemente que el animal se desangró. Y ahí se va a observar ese cambio de coloración. Pueden ver todos los colores con una misma tonalidad pálida, ¿ya? Así que eso hay que tenerlo bien presente en el momento de hacer la examinación post-mortem. ¿Okay? Bueno, ¿qué más pueden haber alteraciones en la cavidad bucal? Podríamos tener también alteraciones que cursan con trastornos relacionados a heridas por cuerpos extraños, por ejemplo, la presencia de alimento en la cavidad oral en un animal, puede ser que haya habido un trastorno en la deglución, ¿sí? Puede ser que existan trastornos del tipo neurológico para encontrar alimento en la cavidad oral, como por ejemplo encefalopatías hepáticas. El alimento se va a encontrar, por ejemplo, mal masticado, mal triturado en la cavidad bucal. También podrían tener, como les mencionaba anteriormente, defectos en las piezas dentales, pero ahí es un mundo aparte el tema de la odontología, porque ahí vamos a tener un montón de trastornos distintos, que puede ser la nodoncia, la poliodoncia, que quiere decir que hay más piezas dentales, que es la poliodoncia. Anodoncia es cuando no se forman las piezas dentales, ¿sí?
Un ejemplo. Entonces, desde el punto de vista dental, hay varias alteraciones dentales que no las vamos a tocar, bien, por un tema de espacio, no podemos ver todo con detalle. Profe, ¿Sí? por ejemplo, ¿las úlceras bucales se pueden deber a fallas renales? Sí, la úlcera, muchas veces la estomatitis de tipo urémica tiene que ver con presentaciones de úlceras por fallas renales. ¿Ya? La uremia va a provocar eso. Va a provocar especies de ampollas en la superficie de la lengua. Entonces, sí, está relacionado. Gracias, profe. Sí, se van a ver distintas alteraciones en la cavidad oral, como por ejemplo inflamación, y esa inflamación las podemos ver en cualquier parte de la cavidad oral, ¿ok? Entonces podemos tener estomatitis, pero esas estomatitis pueden ser, así se va a denominar, estomatitis, a la inflamación de la cavidad bucal, debido a causas que pueden ser de múltiples factores, causas físicas, químicas, virales, bacterianas, parasitarias, micóticas, sistémicas, como por ejemplo lo que me preguntaba su compañera, de la uremia. Y ahí vamos a distinguir las estomatitis, es como hablar en general. Bien, la estomatitis es como decir inflamación en general del tracto digestivo. Es como decir enteritis, pero no estamos refiriendo a qué tipo de enteritis ni en qué lugar. Entonces, para eso existen los términos palatitis, faringitis, gingivitis, glositis, tonsilitis y keilitis. ¿Bien? Que van a hacer referencia a distintos lugares de la lengua. Bien, entonces, perdón, distintos lugares de la cavidad bucal. Entonces, por ejemplo, la keilitis tiene que ver, que es la palabra como bastante rara, yo creo que a ustedes les suena ahí en el texto, es cuando hay una inflamación de la comisura labial, ¿ya? De la comisura labial. Las tonsilitis de las tonsilas o de donde están los linfonódulos, glositis es de la lengua, ¿sí? Glositis viene de gloso, de lengua. Gingivitis de las encías. Faringitis se habla de toda la parte posterior de la cavidad bucal, el inicio de la faringe, y la palatitis. Y ahí es importante reconocer que existen lesiones en distintos segmentos, que van a poder verse distintas causas, distintos orígenes, como por ejemplo trastornos mecánicos, sí, que habíamos mencionado. Entonces, los procesos pueden ser de manera difusa, entonces ahí lo vamos a denominar estomatitis, cuando existan varios lugares con alteraciones, ¿sí? O cuando ya veamos solamente lesión puntual, como la que estamos viendo en la imagen, ya se va a hablar de una glositis, que lo que presenta el animal es glositis. ¿Bien? Pero, en estricto rigor, se manejan estos términos como si fueran uno solo, ¿okay? Se va a hablar siempre como de estomatitis. No se va a hacer muchas veces la diferencia. Ahora, si ustedes ven que existe esa diferencia, ahí es importante que, si ustedes leen un texto, ven, y saben que existe una determinación particular, hay que poner atención. ¿Bien? Pueden haber estomatitis que sean de tipo superficiales, ¿sí? Hay estomatitis que se denominan estomatitis superficiales y estomatitis de tipo profundas. La estomatitis de tipo, esto está acá, ¿o no? No, se fui al directo al ejemplo. La estomatitis superficial pueden ser iniciadas por varios mecanismos, como lesiones, por ejemplo, que pueden estar provocadas por irritantes, como por ejemplo el calor, o un químico, ¿sí? Una sustancia tóxica, o un traumatismo, por ejemplo, directo por algún por algún alimento, por algún metal que existe en el alimento, o un alimento o material fibroso. Eso va a producir estomatitis que se denominan superficiales. ¿Bien? Generalmente va a traer consigo una inflamación bastante leve, que después se puede contaminar de manera secundaria,
¿sí? Y se va a denominar estomatitis profunda cuando sean consecuencias de una proliferación de microorganismos en el tejido conectivo, pero ya no involucra solamente a la superficie. Por ejemplo, una lesión en la cavidad bucal que parta como estomatitis superficial puede progresar a estomatitis profunda si hay una contaminación bacteriana secundaria, o por ejemplo cuando hay una gingivitis. Esta gingivitis puede pasar a comprometer el tejido óseo, entonces tenemos una osteomielitis, ahí estamos hablando de una estomatitis más de tipo profunda. Bien, las estomatitis profundas entonces van a involucrar procesos de necrosis en el tejido, ¿ya? Que tienen que ver con el desarrollo, por ejemplo, de focos de abscesos, como la estomatitis purulenta. Podemos ver estomatitis de tipo necrótica, estomatitis de tipo gangrenosa. Esas son las profundas. ¿Les queda claro? Sí, profe. Ya, entonces tenemos las estomatitis superficiales y profundas. Dentro de las estomatitis superficiales se denomina estomatitis catarral, ¿sí? Estomatitis catarral al tipo más común que se pueda producir, que es una alteración. Acuérdense que la inflamación de tipo catarral es como la más común, es la donde se produce el trasudado de tipo seroso. Es como la más típica de las inflamaciones. Bien, generalmente tiene que ver con sustancias irritantes, muchas veces inespecíficas en la mucosa oral. Se caracteriza por hiperemia de las mucosas, ¿sí? Puede haber gingivitis. Es una estomatitis de tipo catarral. Hay una irritación entonces que va a formar, puede haber una descamación del epitelio. ¿Qué más? La descamación del epitelio. Producción también de saliva, ¿sí? Con un mecanismo reflejo. Entonces la estomatitis, eso se llama estomatitis catarral. Bien. Un ejemplo de estomatitis de tipo superficial, lo puse acá, que corresponde a la estomatitis vesicular. Bien. Corresponden a la formación de zonas pálidas o vesículas que se aprecian zonas pálidas, pero corresponden a pequeñas vesículas, ¿sí? Que tienden a formar relieves o sobresalen en el epitelio de la superficie de la lengua, ¿ya? Este tipo de alteraciones, este tipo de hallazgo patológico, que es la estomatitis vesicular o la formación de vesículas, la podemos ver en algunas enfermedades bien conocidas, y bien estudiadas, como por ejemplo la fiebre aftosa, ¿sí? La diarrea viral bovina, la fiebre catarral maligna, por ejemplo los bovinos. ¿Les suenan esas enfermedades infecciosas? Fiebre aftosa, diarrea viral bovina, que se presenta en bovinos y equinos, pues el mismo virus. ¿Sí? ¿Profe? Sí, dígame. ¿La estomatitis catarral entonces más común que la vesicular? No, o sea, sí, claro, porque la estomatitis vesicular se refiere específicamente a la formación de estas pústulas o de estas zonas vesiculares pálidas en la superficie de la lengua, producto de enfermedades bien conocidas. En cambio, la estomatitis catarral puede ser inespecífica, ¿ya? Se puede Ya, profe, presentar gracias. de manera inespecífica, ¿ya? Entonces, esa es como la principal diferencia. La estomatitis catarral va a ser una especie, también puede haber una úlcera, también puede haber una ampolla en la superficie de la lengua, pero que no está relacionada con alguna enfermedad conocida, ¿ya? Por eso se denomina un trastorno de tipo común e inespecífico de la superficie, ¿ya?
el ejemplo que les di yo de la estomatitis vesicular es un ejemplo específico de estomatitis superficial. ¿Sí? En este caso, se van a producir estas vesículas producto de la capa de separación del tejido epitelial con la lámina basal y generalmente después progresan y tienden a generar estomatitis de tipo secundarias porque se forma tejido necrótico. Acuerden apagar los micrófonos si no están haciendo preguntas, chicos. Bien. Las lesiones están presentes generalmente en la superficie dorsolateral, entonces las vamos a ver asociadas a pústulas o a vesículas en la superficie dorsolateral de la lengua, ¿sí? Y en el paladar duro. Entonces vamos a observar ese tipo de lugares con este tipo de alteraciones. Otra enfermedad que tiene que ver con la formación de vesículas puede ser de manera autoinmune, ¿sí? Y autoinmune existen por lo menos en animales menores. No sé si ustedes han escuchado hablar del pénfigo, el pénfigo vulgar. A lo mejor lo vieron o lo mencionaron en inmunología. El pénfigo es una enfermedad de tipo autoinmune que va a tener como consecuencia lesiones ulcerativas en la mucosa, lesiones ulcerativas en la mucosa, ¿sí? Porque tiene que ver con el daño en las uniones intercelulares. Entonces se va a producir separación de las células de la superficie de la piel, o de los llamados queratinocitos, por lo tanto se forman estas úlceras en la superficie de la lengua, en el pénfigo vulgar. Ese es un tipo de alteración de tipo autoinmune. Otro pénfigo, que es el pénfigo buloso, también va a formar lesiones, pero se van a caracterizar como formación de vesículas, ya como si fueran las llamadas también ampollas en la superficie de la lengua, porque ahí la alteración no es contra las uniones celulares, sino que es contra la membrana basal. Entonces ahí vamos a tener alteraciones o vamos a tener formación de ampollas en la superficie de la lengua. Bien. Esa es una erosión superficial de la lengua, en el dorso de la lengua, y ahí estamos observando una erosión, que es distinto a la presentación de una vesícula como está ahí, sino que ya tenemos una úlcera en la superficie de la lengua. Y eso es por pénfigo de tipo bulloso. En el exantema porcino es una enfermedad donde se aprecian estomatitis de tipo vesicular, pero también podemos ver alteraciones en la cavidad nasal, porque no solamente se van a afectar el epitelio de la cavidad bucal, sino que también va a estar comprometido estructuras como por ejemplo el morro o los cornetes nasales. Entonces se va a producir lisis del epitelio que va a formar estas úlceras, pero que pueden progresar desde la cavidad oral a la cavidad nasal, ¿sí? Y al tener causa viral, generalmente son virus epiteliotrópicos los que causan estas alteraciones. Y podemos también ver otras zonas del cuerpo, otras zonas mucosas, como por ejemplo glándula mamaria, que sería el pezón mamario, y órganos genitales. En el caso del exantema porcino se observa este cuadro. Las lesiones pueden ser únicas, pueden ser múltiples en la superficie de la lengua. Eso es importante de observar, si es única o múltiple, si es bilateral o es unilateral, ¿sí? Cuando son bilaterales se tienden a ser simétricas, ¿sí? Tienden a ser de tipo simétricas, y cuando son bilaterales o cuando son múltiples tienden a
a ser más de trastornos de tipo sistémicos también. ¿Ya? Ahí tenemos una lesión ulcerativa, entonces ahí estamos viendo lesiones o estomatitis de tipo profundas. Dentro de la estomatitis profundas vamos a tener distintos grados de estomatitis profunda. Ahí tenemos la estomatitis purulenta, la estomatitis necrótica, la gangrenosa y la granulomatosa. ¿Sí? Purulenta, necrótica, granulomatosa y gangrenosa. Lo que estamos viendo acá es es la imagen que teníamos ahí. Lo que estamos viendo ahí es causa de una estomatitis de tipo purulenta, por la misma característica que presentan los focos necróticos con esa denominación. Ya acuérdense que nosotros ya lo hemos visto en otros órganos, en otros tejidos. Siguen el mismo patrón. Ya también se denomina purulento porque hay producción de material piógeno. ¿Ya? Que se pueden producir lesiones en la mucosa y pueden ser más profundas, afectando la capa submucosa o las capas musculares. Estas estomatitis purulentas son las que cuando ulceran, cuando forman, por ejemplo, grandes abscesos, esos abscesos tienden a profundizarse en el tejido conectivo, tienden a profundizarse entre las capas, por ejemplo, submucosa y llegando incluso a capas musculares. Y cuando se ulceran, tienden a formar lo que se denominan fístulas. ¿Ya? Dejan una fístula, que sería una hendidura o un canal, digamos, donde está esa herida, o una herida profunda también, que se les llama a las fístulas, y que son de difícil curación porque generalmente hay que hacer una limpieza quirúrgica o hay que hacer un tratamiento más sistémico para tratar esas fístulas. Tenemos estomatitis de tipo... la estomatitis de tipo ulcerativa, como lo estamos viendo acá, también corresponde a una estomatitis de tipo superficial, lo que estamos viendo acá. Ahí me retrocedí un poco. Era otra imagen para mostrar la formación ahora, pero en el nivel del paladar, más que de la lengua. Aquí tenemos una lesión a nivel del paladar duro, que también se relaciona con enfermedades como diarrea viral bovina, fiebre catarral maligna, calicivirus. Estas son las lesiones urémicas de las que me preguntaban, ¿sí? Que se pueden producir en paladar, en la lengua, en las encías, ¿sí? Estas estomatitis parten como superficiales, pero progresan a estomatitis de tipo profundas, ya pudiendo tener como consecuencia una estomatitis de tipo necrotizante. ¿Sí? Van a partir como estomatitis superficiales, pero van a progresar como lesiones profundas que tienden a ser necróticas. La necrosis es una necrosis de tipo coagulativa y puede haber exudado de fibrina. Ya, aquí tenemos una estomatitis, ya obviamente pasamos de necrótico a algo gangrenoso, ¿sí? Incluso ahí estamos hablando de algo casi granulomatoso, una necrosis gaseosa, ¿sí? Pero si se fijan, es una progresión de la lesión. Ya en ambos casos, obviamente son animales distintos, pero es cómo se aprecia
esta progresión de las lesiones cuando hablamos de estomatitis profundas. ¿Ok? Y se fijan, ahí se va a apreciar esta lesión más bien necrótica de tipo gaseosa o gangrenosa. Y también tenemos otras lesiones en el paladar duro y tenemos lesiones a nivel del labio, ¿sí? Que corresponden a lesiones que se presentan en la fiebre catarral maligna, ¿ya? Y también a infecciones por herpes virus. El herpes virus es un buen ejemplo para hablar de una estomatitis de tipo superficial que progresa profunda. Yo creo que muchos de nosotros tenemos herpes virus y cuando tenemos estos periodos de estrés o baja de las defensas nos sale esta como, por lo menos a mí me pasa, que sale esta herida como en el labio, ¿cierto? Como una especie de ampolla, que después progresa y se rompe y se ulcera. Ese es un buen ejemplo de estomatitis. Okay, úlceras de tipo urémico nuevamente, que se presentan en el paladar duro. Se pueden presentar en las crestas del paladar. Son bastante dolorosas. Aquí no puedo apuntar, pero son las lesiones que se aprecian. Si se fijan en el paladar hay unas áreas negras y en los bordes de las áreas negras hay unas zonas rosadas con un borde hemorrágico, justo antes de llegar a los dientes, por las crestas palatinas. Donde están las crestas palatinas, antes de mirar el diente, hay una zona como con un bordecito rojo. Ya esa es la lesión, ¿sí? Está relacionado con alteraciones urémicas que tienen que ver con las concentraciones elevadas de nitrógeno ureico y creatinina en sangre, producto de la insuficiencia renal. Aquí hay un ejemplo también de estomatitis necrotizante, otro ejemplo, que se puede ver en la difteria en los terneros. En la etapa final de todas las demás formas de estomatitis puede presentarse estomatitis entonces de tipo necrotizante cuando el tejido ya cuando el tejido ya está demasiado comprometido, las lesiones son muy amplias, abarcan demasiada profundidad en el tejido, capas profundas me refiero, ¿sí? Puede haber una necrosis que pase de ser una necrosis coagulativa a una necrosis de tipo ya gaseosa, incluso con acumulación de calcio en el tejido, con calcificación de tipo distrófica. ¿Bien? Entonces aquí hablamos de la estomatitis de tipo necrotizante. Cualquier estomatitis podría llegar a esta etapa, por lo tanto se habla de que esta es como una complicación de todos los casos anteriores que hablamos de estomatitis. Principalmente, esta imagen que ustedes están viendo, la estomatitis necrótica, una de las causas principales va a ser las infecciones por Fusobacterium necrophorum, que es una bacteria gram negativa, ¿sí? El Fusobacterium necrophorum produce este tipo de lesiones. Son lesiones tisulares entonces que se producen en la mucosa oral, pero que rápidamente progresan a lesiones profundas, ¿sí? Y van a tener este tipo de focos inflamatorios que tienden a ser de forma redonda, de color gris, amarillento, como ustedes lo están viendo ahí, que pueden coalescer entre ellos, ¿sí? Y forman focos bien delimitados con necrosis. La confirmación para Fusobacterium necrophorum es histopatológica porque ahí se va a ver la bacteria filamentosa en la muestra histopatológica.
¿sí? Y, como les comentaba, una estomatitis puede, cuando progresa a una gingivitis, ¿sí? Se puede comprometer incluso el tejido óseo, produciendo osteomielitis. Osteomielitis con la consecuente osteólisis del tejido. Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, profe. Aquí nuevamente estamos viendo alteraciones por Fusobacterium necrophorum. Este es un caso de un felino con una estomatitis que se denomina estomatitis eosinofílica. Es un caso bien particular de estomatitis, donde en los gatos es bien común, estomatitis eosinofílica, que se va a presentar una estomatitis de tipo granulomatosa. Se forman granulomas que tienen que ver con una enfermedad de tipo autoinmune, ¿sí? Por hipersensibilidad a un antígeno desconocido. Se pueden formar masas elevadas, que generalmente cursan con alopecia. Son masas bien enrojecidas, bien turgentes, hiperémicas. Y esto muchas veces se puede confundir con un tumor, muchas veces se puede confundir con una... siempre se me olvida el nombre de este tumor, que es el cáncer a la piel. Carcinoma, con el inicio de un carcinoma de célula escamosa o un carcinoma en remisión. Así que, ojo con esto, la característica histopatológica, con la confirmación de que estamos frente a una alteración de este tipo, que es una hipersensibilidad, es con histopatología, donde se observa colagenolisis del tejido, ¿ya? En estas lesiones. Entonces, generalmente se pueden confundir con alteraciones de carácter tumoral, o sospecha o sugerentes de que fueran un tumor, pero la confirmación ahí sería mediante biopsia, que puede ser una biopsia por punción, donde se apreciaría la colagenolisis. La estomatitis granulomatosa, bueno, aquí también hay otro tipo, pero antes de hablar de eso, la estomatitis granulomatosa, que se me había quedado en el tintero, también la vamos a observar con bacterias como, por ejemplo, el Mycobacterium, ¿sí? Que son los causantes de la tuberculosis, y también con Actinobacillus. Creo que más adelante viene, sí, viene la actinobacillosis, que es la estomatitis de tipo granulomatosa. Otro tipo de estomatitis en los felinos, que también es común, que está relacionada con el virus de la leucemia felina, o el calicivirus, es la estomatitis linfoplasmocítica, ¿ya? Donde se va a observar estas úlceras. Primero hay unas zonas enrojecidas o hiperémicas en la encía, entonces tenemos una gingivitis, puede haber un desprendimiento incluso de las piezas dentarias, úlceras de las encías, y la confirmación es histopatológica nuevamente. Ya al ser un aspirado de aguja fina y poder mirarlo, se aprecia una gran cantidad de linfocitos y de plasmocitos. Es una reacción que está relacionada con el tipo viral, con calicivirus y virus de leucemia felina, ¿ya? Sin embargo, también puede ser de carácter idiopático o de origen desconocido en los felinos. La estomatitis de este tipo en los felinos puede tener como consecuencia a una estomatitis de tipo
o una necrosis, bien digo, de estomatitis de tipo purulenta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la contaminación secundaria bacteriana puede hacer que se formen estos focos de pus en las encías. Entonces podemos tener una gingivitis y progresan a osteomielitis. Esto que ven acá es una microfotografía de una lesión que es el Actinobacillus liñeresi. Corresponde a una inflamación. La actinobacilosis es bien común, es muy frecuente en los bovinos, es causada con la bacteria que les mencionaba acá, Actinobacillus liñeresi, y es conocida como la lengua de palo. No sé si la han escuchado ustedes. No, profe. ¿No? Esta bacteria va a producir una lesión bien particular en los bovinos, que en el campo le llama la lengua de madera, la lengua de palo, porque se torna dura la lengua, se torna rígida. Y es porque esta bacteria es capaz de crear inflamaciones en la superficie y en la profundidad de la lengua. ¿Ya? Progresa rápidamente y produce estos nódulos granulomatosos, que es lo que ustedes están viendo en la imagen. En el centro de la imagen tenemos gran cantidad, millones de bacterias, rodeadas por unas células que parecen que fueran un epitelio alrededor, que corresponden a los macrófagos, y gran cantidad de células inflamatorias también alrededor de todo eso. ¿Ya? Es una bacteria entonces que produce estos nódulos granulomatosos profundos en la lengua, en la submucosa de la lengua y entre el tejido muscular, formando estos infiltrados de bacterianos que pueden afectar no solamente a la lengua, sino que también a los linfonódulos adyacentes. ¿Sí? Estos linfonódulos pueden también, o la proliferación bacteriana hacia los linfonódulos también va a producir microabscesos en varios tejidos aledaños a la lengua. ¿Sí? Y la fibrosis, perdón, y el endurecimiento de la lengua está dado tanto por estos nódulos como por la fibrosis que se forma posteriormente. ¿Ya? Porque es tan extenso la lesión en la capa submucosa y muscular que se va a formar una reacción de tipo fibrosa, o también llamada fibroplasia. Fibroplasia del tejido. ¿Se acuerdan cuando hablamos del tejido de granulación, que era como un tejido de reparación de las lesiones? Acá se va a producir algo similar. La lesión es tan profunda y el tejido, por repararse, va a cursar con lo que se denomina una fibroplasia, que es un crecimiento, un desarrollo, perdón, de fibras de colágeno que van a hacer que esta lengua, esta estructura, se vuelva muy densa, ¿sí?, en su consistencia y se conozca como lengua de palo. ¿Ya? La actinobacilosis. Es bien frecuente. ¿Bien? ¿Les queda claro? Sí, profesor. Sí, profe. Profe, Cuéntame. una consulta en las diapos anteriores. Cuando habla de esas úlceras, ¿Ya? la mayoría son por situaciones, o sea, problemas autoinmunes, ¿cierto? ¿Cuál de todas? Esa, por ejemplo, la de la leucemia felina. Bueno, esa no es autoinmune, esa tiene como causa viral, pero también puede ser idiopática. No autoinmune, significa que es idiopática, que su trastorno es desconocido.
La que es autoinmune es esta, la estomatitis eosinofílica. ¿Ya? Esta tiene un componente autoinmunológico, pero esta de acá, las linfoplasmocíticas, tienen una causa que puede ser viral o desconocida. ¿Ya? Comprendo, profe. ¿Y cómo se tratarían esas enfermedades, por ejemplo? Y bueno, estas se tratan de manera sintomática solamente. Aquí se pueden ocupar retrovirales o pueden hacer terapia con inmunomoduladores o retrovirales, pero lo que se hace principalmente acá es tratar sintomáticamente a los pacientes por las contaminaciones secundarias. ¿Ya? Aquí más que tratar el calicivirus o tratar el virus de la leucemia, porque acuérdense que esas enfermedades no tienen tratamiento, solamente se tratan a nivel sintomático, ¿sí? Se ocupan, por ejemplo, interferones, que son inmunomoduladores, como para potenciar la respuesta inmune ante el virus, pero el virus no lo van a eliminar, ¿sí? Solamente es como para montar una mejor respuesta al virus, pero el daño ya lo van a ver. Lo que se trata principalmente, y ahí lo pueden conversar con los profesores de clínica, a ver qué otro punto de vista le dan ellos, pero lo que yo, por lo menos, hice en la práctica, ¿sí? Y lo que tengo entendido es que el tratamiento es principalmente del punto de vista de las contaminaciones secundarias que puedan haber, ¿sí? Y responden bastante bien. Yo he visto felinos que responden bastante bien a los tratamientos, ¿sí? Pero son largos y son complejos porque va a depender del momento en que el paciente llega a la clínica y el tipo de lesiones que tenga, ¿no? Pueden ser lesiones iniciales o lesiones que ya son muy antiguas. Entonces va a depender del caso, el tratamiento que va a tener. Gracias, profe. Uh-huh. Me estoy tomando un café, así que si escuchan por ahí una taza. Bueno, una lesión parecida a la actinobacilosis, le anoté acá abajo, que es la actinomicosis. Es parecida, es una lesión también que va a generar estomatitis granulomatosa. Acuérdense que hemos estado hablando de todos los tipos de estomatitis, ¿sí? Pero va a producir un daño similar, pero en los tejidos duros. O sea, vamos a tener en los huesos de la maxila o de la mandíbula, podemos tener osteomielitis, perforaciones, osteólisis derechamente, producto del crecimiento de actinomices, ¿ok? Que los bovinos, la causa es el Actinomyces bovis, es el más común. Eso es actinobacilosis, por si acaso, ¿eh? Lo que estamos viendo en la imagen de ahí, fíjense el grado de lesión que tiene esa lengua. Vemos una lengua totalmente fibrótica, ahí está abierta la lengua, pero se ven heridas, se ven esas úlceras gigantes en la superficie de la lengua, pero también en la abertura vemos todo ese tejido blanco que tiene un poco de sangre en el interior, pero todo eso blanco corresponde al colágeno. Y la lengua, ustedes habrán visto una lengua de bovino, no, para nada es así, la lengua es roja, es como un pedazo de carne. Pero este es el tipo de lesión que puede tener, y miren ahí. Estos son los que se denominan gránulos de azufre, les llaman también. Estas lesiones redondas, ese es un corte frontal de la lengua, corte transversal, perdón, de la lengua. Se pueden ver estas áreas de focos granulomatosos. Esto es por lactinobacillus. Ahí. ¿Profe? ¿Sí? ¿Cuál era la diferencia con la actinomicosis? La actinomicosis es que el cuadro es similar, pero se va a presentar en los tejidos duros, el del hueso principalmente, va a producir osteomielitis. No hemos visto imágenes todavía, ya la vamos a mirar. Ah, ya. Con eso vamos a terminar. Pero le estoy mostrando imágenes de actinobacilosis, pero la actinomicosis afecta a los tejidos duros.
Bien, está producida por Actinomyces bovis. También la diferencia, por ejemplo, en que Actinobacillus es gram negativa y Actinomyces es gram positiva. Ese es otro ejemplo. La diferencia, perdón. Las imágenes que estamos viendo corresponden a actinobacillosis. ¿Ya? Son focos necróticos y fibróticos en cortes. Ahí estamos viendo un corte transversal de lengua. Lo que pasa es que hay una persona que está agarrando ahí con las dos manos la lengua y la está abriendo para que se puedan ver. ¿Ya? Todo eso es la lengua. ¿Ya? Hay una manifestación, por lo menos, de macroscópica, y eso es por actinomicosis, la foto que puse ahí, porque hay una inflamación de la mandíbula en ese animal. ¿Ya? Ahí, en actinomicosis, se pueden producir fístulas también del tejido, se pueden producir fístulas maxilares o fístulas mandibulares. En la actinomicosis. Recuérdense que actinomicosis es osteomielitis. ¿Ok? Entonces va a producir estos aumentos de tamaño en la mandíbula, que se pueden ver como lo vieron en la imagen anterior. Aumento de volumen. Como eso, por ejemplo. Cuando ustedes vean un animal así, con una mandíbula de ese tipo, lo primero que tienen que pensar es una infección por actinomicosis. ¿Ya? Y podrían ver también estas fístulas que se pueden apreciar también tanto en la maxila como en la mandíbula. Esta infección provoca principalmente osteólisis, fisuras en el tejido óseo, o fístulas en el tejido óseo. ¿Ya? Puede comprometer a linfonódulos regionales también, como todas las infecciones bacterianas. Y miren, ahí estamos viendo una osteomielitis, cómo se ve la comparación de una mandíbula normal con una mandíbula con osteomielitis, ¿ya? Osteólisis, que es esta destrucción del tejido. Bien parecido se podría ver con el osteosarcoma, porque el osteosarcoma, y también se puede confundir con osteosarcoma, que es un tumor del tejido óseo, ¿ya? El osteosarcoma también es un aumento de volumen, o también se va a apreciar como un aumento de volumen en el tejido óseo. Entonces, el diagnóstico diferencial ahí sería con osteosarcoma. Sin embargo, al aspirado, nosotros deberíamos ver células características de esa neoplasia, si es que fuera osteosarcoma, o si no, podemos hacer cultivo y vamos a aspirar ese material purulento, necrótico, y al cultivo diferencial va a salir actinomyces. ¿Ya? Por ejemplo, eso también es una lesión de lisis, es una osteólisis. Si se fijan ahí, se expandió el tejido, pero después se necrosó el tejido. ¿Ok? Otras enfermedades que pueden producir lesiones, pero a nivel de la lengua, van a producir, que son bastante comunes de encontrar, el Sarcosporidium. Sarcosporidium es un parásito que va a producir unos quistes bien característicos en la lengua. No es raro porque en realidad parasita el músculo esquelético. Entonces, Sarcosporidium podemos encontrar como estas formas quísticas, estos esporozoitos, en la lengua de los animales, pero generalmente son hallazgos de histopatología, y el Sarcosporidium no, a menos que sea una, ¿cómo se llama? Una gran cantidad de quistes, podría producir alguna afección en la lengua, pero es súper común encontrar Sarcosporidium, por lo menos yo lo he visto en casi todas las muestras de lengua que hemos analizado en el laboratorio, o las que ha trabajado el equipo de histopatología, siempre hay Sarcosporidium, entonces no es raro encontrar. Lo que sí es raro
es encontrar larvas, por ejemplo, o quistes larvarios de triquina, de Trichinella spiralis, que también puede estar presentes en músculo esquelético, ¿ya? Entonces vamos a tener cisticercos también, cisticerco, triquinosis, podemos encontrar cisticercosis y triquinosis, quistes de estos parásitos, también en el músculo esquelético de la lengua. Bien. Ok. Justo llegué al continuará, porque vamos a hablar, próxima clase mañana, vamos a seguir tocando este tema, vamos a hablar acerca de algunas neoplasias de la cavidad oral. ¿Consultas, dudas con lo que hablamos hoy? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Sí, ya. Profe, tengo una duda, pero no es de la clase. Sí, cuéntame. Estas diapositivas, este Power tampoco los va a enviar, ¿cierto? No, porque está quedando la clase grabada. Si la idea es que ustedes vean la clase. Si las quieren tener, pueden tomarle captura de pantalla a la clase. Pero Ya, no la envío grabada porque, mira, el documento pesa muchísimo y es un formato que no es PowerPoint, es Keynote. Entonces no se los puedo enviar. Y el documento pesa mucho. Pesa como 2 gigas esta clase. Entonces yo prefiero que capturen pantalla y ustedes mismos hagan sus diapos, ¿ya? De la clase, ¿ya? Más fácil también. Profe, Dígame. y mi duda igual no es de la clase, es de la prueba, de la fecha. De la fecha de la segunda prueba. Sí. Y esa la voy a revisar porque la vamos a tener que correr, obviamente, pero la vamos a... Sí, no va a ser en la fecha, si total la primera prueba ya se corrió. Sí. Y no se preocupe, lo vamos a hablar yo creo que el día jueves, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ojo, el día jueves es el día que ustedes van a exponer, van a presentar su taller, no mañana, ¿ya? Y una persona por grupo va a presentar el taller, y ahí yo lo voy a evaluar, ¿bien? Una persona por grupo el día jueves va a presentar el taller, en no más de 10 minutos. Profe, Nosotros los ponemos, o sea, nosotros los cogemos, ¿cierto, profe? Buena pregunta. Ya, háganlo ustedes mejor, después lo voy a escoger yo, pero háganlo ustedes pensando en que asegurarse de que cada persona que pueda tenga micrófono para poder hablar. ¿Ya? Entonces, elíjanlo entre ustedes. ¿Quién va a hablar el día del taller? Pero para los próximos talleres los voy a decidir yo. ¿Ok? Yo voy a decir con día de anticipación quién va a hablar en el taller. Pero por ahora elíjanlo ustedes. Una persona tiene que hablar, yo voy a manejar el PowerPoint o el PDF que ustedes me enviaron. Muchos de ustedes se confundieron porque yo cuando di las instrucciones yo dije que tenía que construir una presentación, transformarla en PDF y enviármela. Muchos de ustedes hicieron un PDF, hicieron un archivo. No, yo les dije, háganlo de nuevo, mándenme la cuestión en formato presentación. ¿Ya? Es una presentación como esta, pero en formato PDF. Porque yo no puedo abrir Office. Fíjense que acá abajo mis Office están bloqueados, porque no puedo ocupar Office en este computador por la actualización que tengo. Solo tengo los programas de Mac. Ya. Ya, chicos, nos vemos mañana. Que estén bien. chao, profe. Ah, profe. Chao, profe. Chao, chao, cuídense. Chao, profe. Chao, profe.